Evangelio de hoy. Sábado 23 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23, versículo 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús habló a la multitud y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hagan y observen todo lo que les digan. Pero no imiten sus acciones, porque ellos dicen y no hacen. Atan fardos pesados e insoportables, y los ponen sobre los hombros de los demás. Pero ellos no están dispuestos a moverlos ni con un dedo. Todo lo que hacen es para ser vistos por los hombres. Se hacen amplios los filisteos y largos los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Recibir saludos en las plazas y ser llamados Rabí por la gente. Pero ustedes no se dejen llamar Rabí, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y a nadie sobre la tierra llamen Padre, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su Maestro, el Cristo. El mayor entre ustedes será su servidor. El que se engrandezca será humillado, y el que se humille será engrandecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús habló a la multitud y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hagan y observen todo lo que les digan. Pero no imiten sus acciones, porque ellos dicen y no hacen. Atan fardos pesados e insoportables, y los ponen sobre los hombros de los demás. Pero ellos no están dispuestos a moverlos, ni con un dedo. Todo lo que hacen es para ser vistos por los hombres. Se hacen amplios los filacterios, y largos los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Recibir saludos en las plazas y ser llamados Rabí por la gente. Pero ustedes no se dejen llamar Rabí, porque uno solo es su Maestro, y todos ustedes son hermanos. Y a nadie sobre la tierra llamen Padre, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su Maestro, el Cristo. El mayor entre ustedes será su servidor. El que se engrandezca será humillado, y el que se humille será engrandecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La autoridad de Jesús y la hipocresía de los líderes religiosos. En este pasaje, Jesús comienza a hablar a las multitudes y a sus discípulos, haciendo una declaración contundente sobre los fariseos y los maestros de la ley. Él les advierte acerca de la actitud de los líderes religiosos de la época, quienes, aunque ocupaban posiciones de autoridad y guiaban al pueblo en las prácticas religiosas, estaban lejos de vivir conforme a los principios que predicaban. Jesús no solo señala la discrepancia entre lo que los fariseos enseñaban y lo que ellos vivían, sino que también denuncia su hipocresía. Los fariseos se habían instalado en el poder, buscando el respeto y la admiración de la gente, pero su vida interior no reflejaba la verdadera obediencia a la voluntad de Dios. Este reclamo de Jesús
Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia la autoridad y el poder. ¿Cómo usamos nosotros las posiciones de poder o liderazgo? En muchas ocasiones, podemos caer en la trampa de actuar de manera superficial, buscando la admiración de los demás, sin considerar si nuestras acciones están alineadas con los valores que predicamos. Jesús nos recuerda que la verdadera autoridad no radica en el control o en el reconocimiento público, sino en la sinceridad del corazón y en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. La carga pesada de la religiosidad vacía. Uno de los aspectos más dolorosos de la crítica de Jesús a los fariseos es la carga pesada que ellos imponían al pueblo. Los fariseos, al enfocarse excesivamente en los detalles minuciosos de la ley, imponían un yugo de reglas y tradiciones que eran prácticamente imposibles de cumplir. En lugar de guiar a las personas hacia una relación más profunda con Dios, su religiosidad se había convertido en un conjunto de reglas que no llevaban a la vida, sino que condenaban al pueblo a una práctica vacía y pesada. Jesús les acusa de no ayudar a los que querían vivir la fe, sino más bien de ponerles una carga imposible de llevar sin ofrecerles el consuelo o la dirección que solo Él puede dar. Es importante reflexionar sobre cómo nuestras propias actitudes religiosas pueden convertirse en un obstáculo para los demás si nos concentramos solo en las apariencias o en el cumplimiento mecánico de las normas. Corremos el riesgo de crear una religión que oprime en lugar de liberar. La verdadera fe es una invitación a la libertad, no a la esclavitud. Jesús nos llama a vivir una vida auténtica, donde las buenas obras no son un medio para ganar favor, sino un reflejo del amor y la misericordia de Dios en nuestro corazón. El amor que trasciende las apariencias. Otro punto clave en este pasaje es la denuncia de Jesús sobre la hipocresía de los fariseos, quienes buscaban ser reconocidos por su religiosidad externa. Ellos se jactaban de sus largos rezos y de sus vestimentas distintivas, buscando siempre ser vistos por los demás, mientras su corazón estaba lejos de Dios. Jesús les señala que, aunque su religiosidad parecía admirable a los ojos de los hombres, en realidad no tenía valor ante Dios. El amor y la justicia que Dios exige no se miden por lo que los demás ven, sino por lo que ocurre en lo más profundo de nuestro ser. El verdadero cristiano no vive para impresionar a los demás, sino para agradar a Dios, quien mira el corazón. La enseñanza de Jesús nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones. ¿Estamos viviendo nuestra fe de manera auténtica? ¿O solo buscando la aprobación de los demás? Si nuestra religiosidad es solo una fachada para ser vistos o admirados, entonces estamos perdiendo el propósito verdadero de seguir a Cristo. Jesús no busca una fe de apariencia, sino una fe que transforme nuestro corazón y nuestras acciones. La verdadera espiritualidad es aquella que se vive en la intimidad con Dios, sin importar si es reconocida por los demás o no. La humildad como el camino verdadero. Una de las enseñanzas más claras de este pasaje es la exhortación
De Jesús a la humildad. Él les dice a sus discípulos y a las multitudes que no deben dejarse llevar por los títulos, ni por el deseo de ser vistos como superiores. Jesús subraya que el verdadero líder es aquel que sirve a los demás con humildad. El reino de Dios no se basa en el poder, la riqueza o el reconocimiento, sino en el servicio desinteresado. Jesús mismo es el modelo perfecto de humildad, ya que siendo el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir. Este llamado a la humildad es especialmente relevante en un mundo donde la competencia, el orgullo y el deseo de ser el primero parecen dominar nuestras relaciones y nuestra vida cotidiana. Jesús nos invita a alejarnos de la lógica del mundo y a vivir en la lógica del reino, donde la grandeza se mide en la capacidad de amar, servir y poner a los demás por encima de nosotros mismos. Este es un desafío profundo que requiere de una conversión continua de nuestro corazón, para que podamos vivir la humildad de manera genuina, sin buscar ninguna recompensa o reconocimiento. La gravedad de la hipocresía en la vida cristiana. El pasaje de Mateo es un fuerte llamado de atención contra la hipocresía en la vida cristiana. La hipocresía, es decir, la discrepancia entre lo que decimos y lo que realmente vivimos, es uno de los mayores obstáculos para una fe auténtica. Jesús no condena la religiosidad como tal, sino que denuncia la religiosidad vacía, aquella que no es acompañada por un corazón transformado. Los fariseos representaban este tipo de religiosidad, en la que las normas y reglas eran observadas con rigor, pero sin un verdadero amor y una verdadera justicia hacia los demás. Para Jesús, el corazón debe ser purificado antes que las acciones externas. Y de ese corazón puro es de donde deben brotar las buenas obras. La hipocresía es peligrosa, porque no solo daña nuestra relación con Dios, sino que también puede convertirse en un obstáculo para otros en su camino hacia la fe. Cuando vivimos de manera hipócrita, damos un mal ejemplo a quienes nos observan. Las acciones vacías y las palabras no respaldadas por el corazón crean confusión y desalientan a quienes buscan una vida de fe genuina. Jesús nos llama a ser coherentes, a ser verdaderos discípulos, que no solo hablamos de justicia, sino que la practicamos, no solo enseñamos el amor, sino que lo vivimos. El poder de la conversión interior. En este sentido, el pasaje también subraya la importancia de una conversión interior constante. La vida cristiana no es un camino de cumplimiento exterior, sino un camino de transformación del corazón. La verdadera conversión no ocurre cuando simplemente nos ajustamos a normas externas, sino cuando nuestra relación con Dios cambia de manera profunda. Este proceso implica un cambio de mentalidad, de deseos y de motivaciones, para que todo lo que hagamos esté alineado con la voluntad de Dios. Jesús nos invita a poner en orden nuestro interior para que nuestras acciones externas sean un reflejo fiel de lo que hay en nuestro corazón. La conversión interior es un trabajo constante. Como seres humanos, siempre estamos expuestos a la tentación de caer en la religiosidad vacía, en la búsqueda de reconocimiento o
en la vanidad de querer aparentar lo que no somos. Sin embargo, Jesús nos llama a volver a Él una y otra vez. A permitir que su Espíritu nos transforme. Y nos guíe hacia una vida más fiel y auténtica. Esta conversión continua es lo que nos permite vivir una fe que no solo es un acto de devoción exterior, sino una expresión de amor verdadero hacia Dios y hacia los demás. El llamado a la sencillez y la verdad. Jesús también nos invita a vivir una fe marcada por la sencillez y la verdad. En lugar de buscar los honores, los títulos y la gloria humana, nos llama a vivir con humildad, sin buscar la fama o el reconocimiento. Esto no significa que no debamos realizar buenas obras o vivir de manera ejemplar, sino que esas acciones deben brotar de un corazón sincero, que busca agradar a Dios, no a los hombres. En la vida cristiana, la verdadera grandeza está en el servicio humilde, en el amor incondicional y en la dedicación a los demás. Esta sencillez en la vida cristiana implica también una actitud de verdad. La verdad no solo se refiere a lo que decimos, sino a lo que somos. Vivir en la verdad significa que nuestras acciones, pensamientos y palabras están alineados con la voluntad de Dios. La fe cristiana es una invitación a vivir de manera coherente, sin fingir. Ser lo que no somos, sin caer en la tentación de mostrar una imagen falsa de nosotros mismos. La verdad es un camino hacia la libertad y la paz, porque solo cuando vivimos en la verdad podemos experimentar una relación genuina con Dios y con los demás. La grandeza en el servicio. Jesús deja claro que la verdadera grandeza en el reino de Dios no está en el poder ni en la gloria terrenal, sino en el servicio. Los fariseos buscaban ser reconocidos y admirados. Pero Jesús nos enseña que el verdadero líder es aquel que está dispuesto a servir a los demás con amor y humildad. La vida cristiana no se mide por el estatus o el reconocimiento, sino por la capacidad de amar y servir a los demás, especialmente a los más necesitados. Jesús, como Hijo de Dios, se hizo siervo de todos, y su vida es el ejemplo perfecto de lo que significa servir con humildad y amor. Siguiendo su ejemplo, los cristianos están llamados a vivir de manera sencilla, sin buscar privilegios ni distinciones, sino a imitar la vida de Cristo, quien vino no para ser servido, sino para servir. La verdad y la sinceridad en la relación con Dios. Uno de los aspectos más significativos de este pasaje es la llamada a la sinceridad en nuestra relación con Dios. Jesús no quiere que vivamos una fe basada en apariencias o rituales vacíos, sino que nos llama a una vida cristiana profundamente transformada desde el interior. El cristiano está llamado a vivir con un corazón sincero que busca agradar a Dios en todo lo que hace. Esta sinceridad no se limita a lo que decimos, sino que debe reflejarse en nuestras acciones cotidianas. Jesús destaca que el Padre ve lo oculto, lo que es genuino y sincero ante los ojos de Dios. Es lo que realmente importa, no lo que los demás pueden ver o juzgar. La humildad como signo de madurez espiritual. La humildad es más que una virtud cristiana. Es un signo de madurez espiritual. Cuando buscamos humildemente vivir la voluntad de Dios,
No solo evitamos caer en la arrogancia y el orgullo, sino que también reconocemos nuestra dependencia total de Él. La humildad es la actitud que nos permite abrir nuestro corazón a la acción transformadora de Dios en nuestra vida. Un corazón humilde sabe que no tiene nada por lo que jactarse, porque todo lo que es, lo ha recibido como un don de Dios. La humildad nos libera del miedo a la competencia, la comparación o el reconocimiento. Nos hace ser libres para vivir el Evangelio con autenticidad. Porque nos olvidamos de nosotros mismos y nos centramos en lo que realmente importa. El amor a Dios y al prójimo. Sin humildad, nuestro testimonio de fe se diluye en las aguas turbias del egoísmo y la búsqueda de la gloria personal. Jesús, al hablarnos de la humildad, nos invita a una vida de oración constante, de servicio y de amor. Desinteresado, un camino que nos lleva a la verdadera grandeza en su reino. La crítica al autoritarismo religioso. Un aspecto importante de la crítica de Jesús a los fariseos es su llamado de atención hacia el autoritarismo religioso. Jesús denuncia la actitud de aquellos que usan su posición religiosa para ejercer control sobre los demás, imponiendo reglas y restricciones sin importar el bienestar espiritual del pueblo. En lugar de ser guías llenos de amor y compasión, los fariseos se habían convertido en una barrera para que el pueblo accediera al reino de Dios. El autoritarismo religioso, entonces, no solo es una distorsión de la verdadera fe, sino una grave obstaculización del camino hacia la salvación. Jesús nos recuerda que la verdadera autoridad de la Iglesia no se basa en el poder humano, sino en el amor y el servicio a los demás. La enseñanza cristiana debe ser una luz que guía a las personas a la libertad y a la comunión con Dios. No un yugo que las oprima y las aleje de su gracia. El peligro de vivir para el aplauso humano. Otro punto que resalta en este pasaje es la condena de Jesús a la búsqueda del aplauso humano. Los fariseos y los maestros de la ley deseaban ser vistos y aplaudidos por los demás. Su motivación principal era la gloria humana, no la gloria de Dios. Este afán por el reconocimiento puede ser un gran obstáculo en nuestra vida cristiana. Si vivimos buscando la admiración de los demás, nunca seremos verdaderos seguidores de Cristo. Jesús nos enseña que la verdadera satisfacción no viene de la alabanza humana, sino de la aprobación de Dios. Cuando buscamos agradar a Dios, no importa lo que los demás piensen de nosotros, porque nuestra identidad está firmemente arraigada en su amor y su voluntad para nuestras vidas. Al darnos cuenta de esto, nos liberamos de la necesidad de ser el centro de atención. Y podemos vivir con más paz y autenticidad. La reconciliación entre la práctica religiosa y la vida diaria. Uno de los grandes desafíos que presenta este pasaje es la reconciliación entre la práctica religiosa y la vida diaria. Jesús nos llama a vivir nuestra fe no solo en el ámbito de la iglesia o de la oración, sino también en nuestra vida cotidiana. No se trata solo de llevar una vida piadosa cuando estamos en un contexto religioso, sino de ser coherentes en cada momento de nuestra vida. La verdadera fe se vive en las pequeñas decisiones del día a día.
En cómo tratamos a los demás. En cómo gestionamos nuestras emociones. En cómo manejamos nuestras responsabilidades. La vida cristiana no se limita a momentos puntuales de devoción, sino que debe impregnarse en todo lo que hacemos. No podemos dividir nuestra vida en compartimentos, uno para la religión y otro para el resto de nuestras actividades. Cristo nos llama a una vida de integridad, donde lo que pensamos, decimos y hacemos refleje verdaderamente el Evangelio. La autenticidad de nuestra fe se mide en la coherencia entre lo que profesamos y lo que vivimos. La tentación de vivir en una burbuja religiosa. En el contexto de la crítica que Jesús hace a los fariseos, también podemos detectar la tentación de vivir en una burbuja religiosa. Los fariseos vivían muy alejados de la realidad de la vida de la gente común. Se encerraban en sus propias reglas y normas, sin comprender las verdaderas necesidades de aquellos a quienes debían servir. La tentación de vivir en una burbuja religiosa es también un peligro para nosotros. Si nos enfocamos demasiado en nuestras prácticas religiosas y nos alejamos de la realidad de los demás, corremos el riesgo de ser como los fariseos, desconectados de la vida del pueblo y enfocados en lo superficial. Jesús nos enseña que debemos ser conscientes de las realidades sociales, económicas y espirituales de las personas a nuestro alrededor. La verdadera vida cristiana no puede ser una vida aislada, sino una vida conectada con las necesidades del prójimo y dispuesta a ser un instrumento de transformación en el mundo. La verdadera adoración, el servicio al prójimo. Finalmente, uno de los grandes temas que Jesús pone de manifiesto en este pasaje es que la verdadera adoración no se limita a las prácticas litúrgicas, sino que se extiende al servicio concreto al prójimo. El acto de adorar a Dios no es solo una cuestión de oraciones o rituales, sino de cómo vivimos nuestra vida en relación con los demás. Cuando servimos al prójimo, estamos sirviendo a Cristo. Jesús deja claro que la verdadera adoración es un acto de amor tangible hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados. Si nuestra fe no se traduce en actos de justicia, misericordia y compasión, entonces está vacía. La adoración verdadera es aquella que se expresa en el cuidado de los enfermos, el apoyo a los pobres, el consuelo a los afligidos. Si no vivimos nuestra fe en la acción concreta, estamos como los fariseos, centrados en lo exterior y vacíos en lo interior. La liberación de la esclavitud del ego. La enseñanza central de este pasaje también nos invita a liberarnos de la esclavitud del ego. Cuando buscamos la gloria propia, nos esclavizamos a nuestra necesidad de aprobación y reconocimiento. Pero cuando vivimos para Dios y para los demás, nos liberamos de la prisión del ego. La verdadera libertad se encuentra en la humildad, en el reconocimiento de que todo lo que somos y tenemos es un regalo de Dios. Jesús nos llama a liberarnos de nuestra necesidad de ser el centro de atención, para que podamos centrarnos en lo que verdaderamente importa: el amor a Dios y al prójimo. Esta es la libertad que Él nos ofrece. Una libertad que no depende de lo que los demás piensen de nosotros,
sino de vivir plenamente en su voluntad. La conversión del corazón, la clave para un liderazgo cristiano. El pasaje de Mateo nos desafía a una conversión profunda en el corazón. El liderazgo cristiano no comienza con estrategias o técnicas, sino con una transformación interna. Para ser verdaderos líderes en el reino de Dios, debemos ser primero discípulos auténticos, dispuestos a someternos a la acción del Espíritu Santo en nuestro interior. La conversión no es solo un evento puntual, sino un proceso continuo, en el que permitimos que el Señor purifique nuestras motivaciones, deseos y acciones. La conversión del corazón nos lleva a vivir la verdadera humildad, el servicio desinteresado y el amor incondicional hacia los demás. Si nuestra vida espiritual no se fundamenta en este proceso interior de conversión, nuestra fe será superficial y nuestro liderazgo será ineficaz. La verdadera transformación comienza en lo más profundo de nuestro ser, cuando permitimos que Dios modele nuestra vida según su voluntad. De esta manera, podremos reflejar el amor y la justicia de Dios en todas nuestras acciones, convirtiéndonos en instrumentos de su gracia en el mundo. La relación entre humildad y sabiduría. Una de las virtudes más necesarias para vivir el Evangelio de manera auténtica es la humildad, que es también la base de la verdadera sabiduría. La humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones y debilidades, lo que abre nuestro corazón a la guía y la enseñanza de Dios. En contraste, la arrogancia y el orgullo nos ciegan a nuestra necesidad de Dios y nos alejan de la verdadera sabiduría. La humildad no solo nos lleva a la oración y la dependencia de Dios, sino que también nos hace más receptivos a las enseñanzas que Él nos da a través de la Escritura, la tradición y la comunidad cristiana. Cuando buscamos la sabiduría de Dios desde una postura de humildad, podemos discernir mejor las decisiones que debemos tomar y las acciones que debemos realizar. Sin humildad, nuestras decisiones se basan en nuestro propio juicio limitado. Pero con humildad, permitimos que el Espíritu Santo nos guíe hacia la verdad y la justicia. Así, la humildad y la sabiduría van de la mano, formando una base sólida para una vida cristiana auténtica y fructífera. La falsa religiosidad como obstáculo para la comunión con Dios. El Evangelio de Mateo también nos muestra cómo la falsa religiosidad puede convertirse en un obstáculo para nuestra verdadera comunión con Dios. Los fariseos y los maestros de la ley practicaban una religión centrada en las apariencias y en el cumplimiento externo de la ley, pero carecían de una relación genuina con Dios. La falsa religiosidad es aquella que se enfoca más en las reglas y en las prácticas externas que en la transformación interior que Dios desea. Jesús nos desafía a examinar nuestras propias vidas para ver si estamos cayendo en esta trampa. ¿Estamos siguiendo reglas religiosas simplemente por costumbre, o estamos permitiendo que nuestra fe nos transforme desde el corazón? La verdadera religión es una vida vivida en amor, compasión y justicia. Una vida que refleja la bondad de Dios y busca hacer el bien a los demás.
Si nuestra religión no nos lleva a una relación más profunda con Dios y un amor más profundo por nuestro prójimo, entonces es solo una fachada vacía. Jesús nos invita a vivir una fe auténtica, que no se mide por las normas externas, sino por el amor genuino que brota de un corazón transformado por la gracia divina. La lucha contra la vanidad y el ego. Otro desafío que plantea este pasaje es la lucha contra la vanidad y el ego, que son raíces de la hipocresía y la búsqueda de la gloria personal. Los fariseos y los maestros de la ley buscaban el reconocimiento y la admiración de los demás, sin importar que sus corazones estuvieran lejos de la verdadera voluntad de Dios. Jesús nos invita a mirar más allá de las apariencias y a no dejarnos atrapar por la necesidad de ser reconocidos. La vanidad y el ego son formas de esclavitud, ya que nos atan a la necesidad de la aprobación de los demás, lo que nos impide vivir con libertad y autenticidad. Cuando vivimos con el deseo de agradar a los demás más que a Dios, nuestra vida se vuelve vacía y superficial. Pero si buscamos la gloria de Dios en todo lo que hacemos, entonces nuestra vida se llena de sentido y de propósito. La verdadera libertad cristiana es liberarnos de la vanidad y del ego, para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, sin preocuparnos por las opiniones humanas. Jesús nos llama a vivir en humildad, buscando no la admiración de los hombres, sino la aprobación de nuestro Padre Celestial. El testimonio cristiano en el mundo. Una de las responsabilidades más grandes de los cristianos es dar un testimonio auténtico de su fe en el mundo. Jesús no solo denuncia la hipocresía de los líderes religiosos de su tiempo, sino que también nos llama a vivir de tal manera que nuestro testimonio sea un reflejo fiel de su amor. Un testimonio cristiano genuino es aquel que se ve en la vida diaria, en la manera en que tratamos a los demás, en la forma en que respondemos a las adversidades y en cómo vivimos nuestra vida de fe. No se trata solo de hablar de Cristo, sino de vivir como Él vivió, en humildad, servicio y sacrificio. Cuando vivimos de acuerdo con el Evangelio, nuestro testimonio se convierte en una luz para los demás, mostrando el amor de Dios en medio de un mundo que a menudo está marcado por el egoísmo y la injusticia. Un testimonio auténtico no busca la gloria personal, sino que señala siempre hacia Cristo, el verdadero modelo de vida cristiana. La religiosidad superficial no tiene valor en el reino de Dios. A lo largo del Evangelio, Jesús deja claro que lo que importa no son los rituales o las formalidades, sino el amor genuino, la justicia y la misericordia que brotan del corazón. La auténtica relación con Dios es aquella que no busca reconocimiento, sino que se entrega por completo a su voluntad. Al vivir de esta manera, no solo transformamos nuestra vida, sino que también testificamos a los demás de la verdad de Dios. La humildad en la práctica cotidiana. En el mundo actual, la humildad es una virtud que a menudo se pasa por alto. Vivimos en una sociedad que valora el éxito, la fama y la autoridad, y a menudo estos valores se filtran también en nuestras vidas espirituales. Jesús, sin embargo, nos llama a un camino diferente,
el camino de la humildad. La humildad no significa rebajarse o denigrarse, sino reconocer nuestra dependencia de Dios y actuar con una actitud de servicio hacia los demás. Esta humildad es fundamental para nuestra vida cristiana, porque es la base sobre la cual se edifica una relación verdadera con Dios y con nuestros hermanos. Jesús fue el modelo perfecto de humildad, mostrándonos que la grandeza en el reino de Dios no está en ser el primero, sino en ser el último, el servidor de todos. La humildad nos libera de la vanidad y del egoísmo, permitiéndonos ver a los demás como iguales, y no como medios para satisfacer nuestras propias ambiciones. Esta humildad no es una falsa modestia, sino una verdadera entrega y amor por los demás, que nace del corazón transformado por la gracia de Dios. La hipocresía y la peligrosidad de las apariencias. El pasaje de Mateo también nos enfrenta con la hipocresía como uno de los mayores males de la vida cristiana. La hipocresía es peligrosa porque no solo aleja a las personas de la verdadera fe, sino que también engaña a quienes nos rodean. Cuando vivimos de manera falsa, mostrando una imagen de piedad que no corresponde a nuestra vida interna, no solo dañamos nuestra relación con Dios, sino que también damos un mal testimonio a los demás. La falsa religiosidad puede ser más dañina que la falta de fe, porque engaña y aleja del verdadero camino. Jesús denuncia este comportamiento porque Él sabe que la salvación y la vida plena solo pueden encontrarse en la autenticidad. La verdadera fe debe ser transparente y coherente, sin esconderse detrás de una fachada de santidad. La conversión que Jesús nos llama a vivir es una conversión total, que abarca no solo nuestras acciones externas, sino también nuestras motivaciones internas. El cristiano llamado por Jesús no debe buscar agradar a los demás, sino a Dios, quien conoce el corazón. Cuando somos sinceros con Dios y con los demás, nuestra vida cristiana se convierte en un testimonio auténtico del amor y la gracia divina. El valor del servicio desinteresado. Uno de los aspectos más profundos de este pasaje es el llamado al servicio desinteresado. Jesús enfatiza que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder ni en el reconocimiento, sino en la disposición a servir a los demás con humildad. Este servicio no debe hacerse para ganar prestigio o recompensas, sino por amor y gratitud hacia Dios y hacia el prójimo. El cristiano está llamado a vivir para los demás, poniendo sus intereses por encima de los propios, tal como Jesús lo hizo al entregarse por nosotros en la cruz. El servicio desinteresado es el corazón de la vida cristiana, ya que refleja el amor de Dios que no espera nada a cambio. Vivir de esta manera no solo nos acerca a Dios, sino que también fortalece la comunidad y crea una atmósfera de amor y unidad. En un mundo donde el individualismo y el egoísmo prevalecen, Jesús nos llama a ser diferentes, a vivir como siervos de todos, sin buscar nada más que el bien de los demás. Este servicio es una respuesta al amor gratuito de Dios, que nos invita a extender ese mismo amor a los que nos rodean. La llamada a la grandeza en la pequeñez. En un contexto de tanta competencia y ambición por ser los primeros, Jesús redefine lo que significa ser grande.
Para él, la grandeza no se encuentra en estar en el primer lugar, sino en ser pequeños y humildes. En el servicio. El cristiano está llamado a buscar la grandeza, pero no en los términos del mundo. La verdadera grandeza se encuentra en el sacrificio, en la dedicación a los demás, en el amor sin condiciones y en la capacidad de poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Este llamado a la grandeza en la pequeñez nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. El mundo nos dice que ser grande significa acumular poder y prestigio, pero Jesús nos muestra que ser grande es vivir como un siervo, amando y cuidando a los demás sin buscar recompensa. Esta es la verdadera grandeza que Jesús quiere ver en sus seguidores, una grandeza que no depende de lo que los demás piensen, sino de lo que Dios ve en nuestro corazón. La fuerza de la fe vivida en comunidad. La vida cristiana no es algo que se vive de manera aislada, sino en comunidad. Jesús nos invita a vivir nuestra fe de manera colectiva, en fraternidad, compartiendo el amor y el servicio con nuestros hermanos. En el contexto de la comunidad cristiana, la humildad y el servicio mutuo son esenciales para construir una comunidad que sea testimonio del reino de Dios. Cada miembro tiene un papel que desempeñar, y el amor fraterno debe ser la base sobre la cual se edifica esta comunidad. La iglesia no es solo un lugar de culto, sino una comunidad viva en la que cada cristiano está llamado a contribuir al bienestar de los demás. En esta comunidad, la grandeza no se mide por el poder o la influencia, sino por la capacidad de servir a los demás, especialmente a los más débiles y necesitados. Jesús nos llama a ser constructores de esta comunidad de fe, viviendo el amor en nuestras relaciones y extendiendo la mano a los que están en necesidad. Solo en comunidad podemos vivir plenamente el mandamiento de amar a Dios y al prójimo. El desafío de vivir según los valores del reino. El llamado que Jesús nos hace en este pasaje es desafiante, porque exige una conversión radical de nuestros valores y prioridades. Vivir según los principios del reino de Dios significa abandonar las ambiciones egoístas y buscar la grandeza en el servicio a los demás. Es un llamado a vivir de manera contracultural, a no dejarnos arrastrar por las tendencias del mundo, sino a vivir con un corazón transformado por la gracia divina. La fe cristiana nos invita a un camino de humildad, servicio y autenticidad, donde el verdadero poder es el del amor y la entrega total. Este desafío también es una invitación a vivir una vida de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Si profesamos ser cristianos, debemos vivir de acuerdo con los valores del reino: justicia, misericordia, humildad y servicio. Esto requiere un esfuerzo constante y una disposición a la conversión, para que nuestra vida sea un reflejo auténtico del amor de Dios. A través de esta vida coherente, podemos ser verdaderos testigos del Evangelio y mostrar al mundo que la verdadera grandeza se encuentra en seguir a Jesús.